Hola, hoy día en la clase hicimos la deducción de la ecuación de balance de energía con reacción química y obtuvimos las dos ecuaciones generales que se presentan aquí. La de la izquierda, en la cual es la ecuación absolutamente general, donde tenemos el término calor, trabajo, este es trabajo mecánico y el flujo por la entalpía de entrada y el flujo por la entalpía de salida, el cual se podía reescribir para el caso con reacción química según se presenta en la ecuación de la derecha, donde nuevamente tenemos el calor del trabajo y donde ahora tenemos la variación de entalpía por el flujo de entrada menos la energía de la reacción química por la reacción química, la energía asociada a la reacción química. Aquí me quiero detener un poquito y vamos a tratar de explicar un poco qué significan estas ecuaciones, pero lo primero que nos convoca es saber si estas ecuaciones son válidas para cualquier reactor o no. Entonces, vamos a partir primero con el reactor de tanque agitado. ¿Qué pasa con el reactor de tanque agitado? Que es el que hemos dibujado habitualmente con el agitador mecánico, que tiene flujo y que ahora además tiene un intercambiador de calor, porque tenemos una fuente de calor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El balance que nosotros hemos planteado es específicamente para el reactor que tenemos a la vista, donde nosotros sabemos que de las suposiciones del reactor de tanque agitado es que se encuentra en estado estacionario. Estado estacionario. Y donde además podemos suponer que a pesar de que el agitador mecánico es importante, podemos considerar que el cambio de energía debido a la reacción química es mucho más significativo que debido al trabajo mecánico, por lo tanto podemos decir que el trabajo mecánico tiende a cero en esta ecuación. Desde ese punto de vista, la ecuación que voy a llamar ecuación 1 y ecuación 1' queda escrita de la siguiente forma. El dA de T se hace cero, esto es igual al flujo de calor, más el FA0 por la sumatoria de los θ i HI0 menos HI menos FA0 XA0 delta H de reacción a la temperatura que ocurre la reacción química. Ojo, lo primero que tenemos que hablar de esta ecuación como está presentada aquí. Vamos a nombrar. Este es el calor del intercambiador de calor. O sea, este es el calor del calefactor o refrigerante. Esto es un intercambiador. Es esto. ¿Sí? Luego tenemos este siguiente término que es el que está aquí. Y fíjense que, nota, para los que todavía no lo han visto, el θ sub i es igual al FI0 dividido de FA0. Así que nos permite relacionar la fracción de cuántos distintos compuestos hay respecto al reactivo limitante. Por lo tanto, ahí lo que estamos haciendo es hacer la variación de entalpía de la corriente de alimentación. Es decir, todo el flujo que entró, si se calienta o se enfría. O sea, esto es lo que nosotros hemos llamado habitualmente en otras asignaturas el calor sensible. Porque el flujo es constante, entonces si se fijan, el HI0 es la entalpía a la corriente cero y el HI es la entalpía a la corriente de salida. Por lo tanto, lo que estamos observando es si entrega energía, es decir, si al ingresar al reactor el fluido se calienta o si al entrar al reactor el fluido se enfría. O sea, estos van a ser calores sensibles. Y la última parte de esta reacción, que es lo que está aquí, esto es súper importante porque recuerden que ese delta H de reacción tiene, esto bueno, es claramente, este es el calor de la reacción. Ese delta H de reacción tiene unidades de Joule por mol, pero no por cualquier mol, por los moles del reactivo limitante. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar por los moles que reaccionan
y que provocan ese cambio energético. Y es por eso que estamos multiplicando por FA0 y A0, que esos son los moles que reaccionaron. Entonces, este va a ser el calor de reacción. ¿Por qué esta ecuación me gusta tanto? Porque conceptualmente nos muestra mucho, es decir, nos permite saber cuánto es el efecto del intercambiador. Aquí voy a poner, aquí está la reacción en verde. ¿Cuánto es el calor del intercambiador? ¿Cuál es el efecto del calor sensible? ¿Se calienta o se enfría el fluido? ¿Y cuánto aporta la reacción química que está ocurriendo en el reactor? Preguntas típicas. ¿Qué pasa si yo tengo más de una reacción? Bueno, si usted tuviera más de una reacción, entonces el término calor de reacción va a ser unas sumatorias de flujos que reaccionan. Voy a decir FI0 menos FI por el delta H de reacción a la temperatura T. Van a ser sumatorias si tuviéramos más de una reacción. ¿Qué pasa si no tengo el delta H de reacción a la temperatura de la reacción? ¿Cuál es la temperatura de la reacción? Volvemos a nuestro reactor. Nosotros sabemos que la concentración que hay dentro del reactor es la concentración de salida y por lo tanto la temperatura dentro del reactor es la temperatura de salida y esa es la temperatura a la cual ocurre nuestro reactor. Por lo tanto, esa temperatura T es la temperatura del reactor y es la temperatura de salida. Habitualmente los delta H de reacción se calculan como las sumatorias de los nu sub i, h y 0. Y estos son los que ustedes sacaban de las tablas de termodinámica. Entonces, el que se sale de la tabla de termodinámica, queda a la temperatura de referencia de la tabla de termodinámica. Y es necesario llevarlo a la temperatura de reacción. Y para eso van a tener que hacer un C sub P delta T para cada uno de los términos e incluirlo ahí. Si lo quieren expresar de forma genérica, lo que podríamos decir es que el delta H de reacción a la temperatura T es igual al delta H de reacción, le voy a decir super cero, ese es el que está a la temperatura de referencia, para que lo tengan presente, más voy a llamar aquí un delta C sub P por T menos la temperatura de referencia, donde este delta C sub P es la sumatoria de los nu sub I C sub Pi. O sea, es la suma de los coeficientes de los productos menos los reactantes, de los coeficientes estequiométricos partido por el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante por la C sub P de cada uno de estos compuestos. Si los compuestos son muy diferentes entre ellos, van a tener un C sub P muy distinto y por lo tanto el delta H de reacción a una temperatura distinta del de la referencia va a ser muy distinto. Si los compuestos son similares entre ellos, reactantes y productos, ese C sub P no va a ser tan distinto y por lo tanto el delta H de reacción va a ser muy similar el de la temperatura de referencia con el de la temperatura de reacción. Tal cual como estamos haciendo eso, podemos ver acá que tenemos el término HI0 menos HI, y yo asumo que para ustedes eso no es una sorpresa, que se puede hacer como un C sub PI por T0 menos TI. O sea, T a secas, perdón. Que la temperatura no tiene compuesto. Menos T. Ahora ustedes me pueden preguntar, ok, pero ¿qué forma tiene este C sub PI? Y este C sub PI puede ser tan simple o tan complejo como ustedes quieran. Cuando nosotros ponemos esta expresión aquí es porque la hicimos integrada, ¿cierto? Si somos correctos, en realidad el C sub P, lo que tendríamos que haber puesto es HI0 menos HI igual a la integral entre TI0T del C sub PI de T. Y si ese C sub P tiene una forma de una constante, entonces se obtiene eso. Pero si es un polinomio de todos los grados que ustedes quieran, entonces te va a quedar una forma distinta. Y eso tienen que considerarlo. Entonces depende de la fuente que ustedes utilicen para sacar los C sub P de las entalpías, va a ser la forma que va a tener esta ecuación. Desde ese punto de vista, aquí tenemos la ecuación general para el tanque agitado y la pueden ordenar como a ustedes les guste.
Pero terminemos viendo con qué forma tiene ese Q del intercambiador de calor, porque este calor intercambiado puede ser un intercambiador de tubos, de tubos y carcasa, o puede ser un serpentina dentro del reactor, o puede ser una resistencia eléctrica, entonces va a tener distintas formas. Comúnmente vamos a decir que, voy a hacerlo con rojo para que quede ordenadito, que este Q podría ser igual a un UA por T menos TA, si es que está refrigerando, o TA menos T si es que está calentando. ¿Sí? Donde TA sería la temperatura del líquido refrigerante en el caso de que fuera con un refrigerante. Terminado ya el tanque agitado, tendríamos que ver el reactor de flujo pistón. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros planteamos el balance de flujo pistón, lo que tuvimos que hacer para un elemento de volumen, entonces lo que vamos a hacer es que el mismo balance que nosotros tenemos presentado acá, el 1, lo vamos a aproximar a diferencial. Entonces nosotros sabemos que para el flujo pistón está en estado estacionario, ¿cierto? No tiene trabajo y por lo tanto lo que nos va a quedar va a ser que 0 es igual a un delta Q, porque tenemos un calor que está ingresando a ese elemento de volumen, y tenemos aquí el elemento el que entra, el que sale, más las sumatorias de los FI, HI evaluado en V, menos la sumatoria de los FI, HI evaluado en V más delta V, ¿correcto? Lo podemos ordenar y aquí lo importante va a ser que este delta Q nosotros lo vamos a llamar de nuevo como un UA por delta V, o sea, este coeficiente global de intercambio de calor está en función del volumen que está intercambiando por TA menos T, y estamos poniendo en este caso un reactor que está siendo calentado para que quede en ese sentido la reacción. Y si nosotros reemplazamos esto acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que menos UA por TA menos T es igual a menos la sumatoria de AFI, HI evaluado en V más delta V menos la sumatoria de los FI, HI evaluado en V dividido en delta V. Y por supuesto, como ustedes están suponiendo, vamos a aplicar el límite cuando el delta V tiende a 0, y a lo que vamos a llegar es que menos la derivada de la sumatoria de los FI, HI a de V es igual a menos UA sea menos T. ¿Sí? Y esta yo la voy a encerrar porque esta es nuestra ecuación general para un reactor de flujo pistón, que tiene mucho sentido. Ahora el tema es cómo integrar esto, porque en función del volumen varía el flujo de I y varía la entalpía de I. Entonces tenemos que recordar las propiedades de las derivadas, ¿se acuerdan? Entonces nos va a quedar de partida que la derivada de la sumatoria de FI, HI es igual a la sumatoria de la derivada de FI, HI. Y aquí tenemos la derivada de una multiplicación. Entonces esto nos va a quedar igual a la sumatoria de FI por la derivada de HI más la sumatoria de HI por la derivada de FI. Esa es la forma final. Entonces, si nosotros aplicamos eso en la ecuación que teníamos ahí, ¿qué nos va a quedar?
nos va a, bueno, voy a anular estos signos para que no nos enredemos, y nos va a quedar la sumatoria del de FI a DV, y esto es por HI, más la sumatoria de FI por el de HI a DV, y esto es igual a UA de A menos T. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es de FI a DV? ¿A qué les suena eso? Bueno, no es nada más que el balance de materia planteado para el compuesto I. Recuerdan que nosotros nos quedábamos en que el balance de materia para el reactivo limitante del flujo-pistón era dFA a dV igual a el menos RA. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que esto es igual a un RI para cualquier compuesto, que desde el punto de vista general lo podríamos llamar como un nu sub I por el menos RA del reactivo limitante, que es el que nos interesa. Entonces ahí está la cinética. Perfecto, maravilloso. Entonces aquí nos va a quedar la sumatoria de los nu sub I menos RA HI. Y si hacemos memoria de lo que estábamos hablando antes, lo voy a reordenar para que sea más fácil verlo. Voy a decir menos RA por nu sub I HI. ¿Sí? Entonces sí, ya lo vieron claramente porque este es el delta H de reacción a la temperatura T. Más. ¿Y qué va a ser el de HI a DV? Bueno, claramente es la sumatoria del FI C sub PI de T a DV. Y esto es igual a UA TA menos T. Perfecto. Vamos a reordenarlo para que nos quede bonito, donde nos va a quedar entonces el de T a DV. Y esto va a ser igual a UA por TA menos T menos el delta H de reacción. Ojo que está la temperatura T por el menos RA. Y todo esto dividido por la sumatoria de los FI C sub PI. Esta es la ecuación general del balance de energía para el reactor de flujo pistón. Igual que estábamos viendo antes, fíjense que tenemos una expresión aquí que se corresponde con el calor retirado por el intercambiador de calor, y tenemos otra expresión acá que se corresponde con el calor generado por la reacción química. Perfecto. Esa va a ser nuestra expresión para el PFR. Entonces ahora nos faltaría ver una expresión para el reactor batch. Y yo supongo que ustedes ya pensarán que va a quedar algo muy parecido al flujo pistón, ¿cierto? Porque son parientes cercanos. Entonces veamos cómo queda el batch. Perdón. ¿Cómo va a quedar el batch? Bueno, podemos volver a nuestra ecuación general, la que estábamos usando al principio, que decía que Q menos el WS más la sumatoria
de los FI, HI que entraban menos la sumatoria de los FI, HI que salían era igual al DE que tenía gorrito AET. Entonces ahora, como es batch, lo primero que nos tenemos que centrar es en el tema de la acumulación, porque aquí no va a ser trivial. Entonces, ¿qué es E? ¿Qué es este E gorrito que hemos dicho? El E gorrito de partida es la sumatoria de los NI y I, porque esto depende de cada uno de los compuestos que está dentro del reactor. Y como estamos en un reactor cerrado, podemos considerar que esta energía es la energía interna y por lo tanto es la sumatoria de los NI UI, energía interna. Y ustedes me dicen, pucha, pero yo no quiero trabajar con energía interna, nosotros estamos trabajando con entalpías en todos lados, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que U es igual a H menos PV y por lo tanto podemos responder que esto va a ser el E eso. Va a quedar como la sumatoria de los NI HI menos NI PDI. Porque estos siguen siendo volúmenes molares. Donde, atención, la sumatoria de los NI DI, ¿qué es? Porque es el volumen molar. Por lo tanto, eso es el volumen total. Y es posible asumir que el de PB a DT es constante. Por lo tanto, ese término se va a ir. Y nos vamos a quedar con que de E a DT es igual a la derivada de la sumatoria de NI HI a DT. Igual como lo hicimos antes, tenemos que abrir esta derivada para poder reemplazarla. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la sumatoria de NI por DHI a DT más la sumatoria por DNI ADT por HI. Y igual como lo habíamos discutido antes, que era el DNI ADT, bueno, tenemos que recordar el balance de materia. Donde para un reactor cualquiera siempre decimos que el FI in menos el FI out más nu sub I por menos RA por el volumen es igual al de NI AET. Entonces tenemos aquí nuestra expresión generalizada del balance de materia, no para el reactivo limitante, sino para cualquiera. Entonces nosotros podemos reemplazar. Voy a enumerar las ecuaciones para que nos entendamos. Esta es la ecuación 1. Hemos obtenido esta ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces vamos a reemplazar 1, 2 y 3 en 1 y a qué vamos a llegar. Vamos a llegar a qué? La sumatoria de NI por DHI ADT más la sumatoria de HI por FI in menos FI out más nu sub I menos RA por el volumen es igual al calor
menos el trabajo más la sumatoria de los FI, HI, IN menos la sumatoria de los FI, HI, OUT. Ahí está. ¿Sí? ¿Me falta algo? No, no nos falta nada. Fíjense que aquí ocurre algo maravilloso porque a pesar de que estamos haciendo el balance al batch y que podríamos decir que los flujos de entrada y los flujos de salida valen cero, no es necesario recordarlo, así que si usted lo olvidó, se arregló solo porque esos se van con estos. Y a lo que vamos a llegar es que vamos a llegar a que la sumatoria de los NI de HI a de T más la sumatoria de menos RA por nu sub I HI por el volumen es igual al calor menos el trabajo mecánico. ¿Y por qué lo anoté así? Todos ustedes están sospechando exactamente lo mismo, porque sabemos que esta sumatoria, este es el delta H de reacción a la temperatura T. Y también podemos decir que este DHI a dt es el C sub PI por dt a dt, o sea, la variación de la temperatura en función del tiempo. Y ya está. Entonces, reordenándolo para que quede una ecuación bonita, vamos a decir que la variación de la temperatura en función del tiempo es igual al calor menos el trabajo mecánico menos el delta H de reacción a la temperatura T por menos RA por el volumen del reactor dividido de la sumatoria de los NI C sub PI que están dentro del reactor. Listo. Esta es nuestra ecuación general para el reactor batch. Estas tres ecuaciones que hemos obtenido son las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el dimensionamiento de reactores con efectos térmicos y que nos van a permitir no solo ahora calcular el volumen del reactor o la conversión que alcanza, sino que también la temperatura a la que opera. Espero que les haya servido la cápsula y cualquier duda, háganla en el foro para que podamos compartir. Nos vemos pronto. Chao.